Tercera parte. Primero. Don Rafael. Los señores de la Comisión de Presupuestos aguardan a usía en la sección segunda. Voy al momento. Y el diputado siguió inclinado sobre su pupitre en el gabinete de escritura del Congreso, terminando su última carta, añadiendo un sobre más al montón de correspondencia que se apilaba en el extremo de la mesa, junto al bastón y el sombrero de copa. Era la tarea diaria, la pesada corbea de la tarde, que junto a él cumplían con gesto aburrido un gran número de representantes del país. Contestar peticiones y consultas, ahogar las quejas y entretener las locas pretensiones que llegaban del distrito, el clamoreo sin fin del rebaño electoral, que no tropezaba con el más leve obstáculo sin acudir inmediatamente al diputado, como el devoto apela al milagroso patrón. Recogió sus cartas, entregándolas a un ujier para que las llevase a la estafeta, y contoneando su cuerpo voluminoso, con una falsa gallardía juvenil, salió al pasillo central, prolongación del gran mentidero del salón de conferencias. El excelentísimo señor don Rafael Brull sentíase como en su propia casa al entrar en aquel corredor. Lóbrega garganta cargada de humo de tabaco, llena de trajes negros que se agolpaban en corrillos o se movían abriéndose paso trabajosamente con los codos. 8 años estaba allí. Casi había perdido la cuenta de las veces que le declararon el acta limpia en el caprichoso vaivén de la política española, que da a los parlamentos una vida fugaz. Los ujieres, el personal de secretaría, todos los dependientes de la casa le miraban con respetuosa confianza, como un compañero superior, unido cual ellos para siempre a la vida del Congreso. No era de los que pescan milagrosamente un acta en el oleaje de la política y no repiten la suerte, quedando adheridos por toda la vida a los divanes del salón de conferencias, tristes, con la nostalgia de la perdida grandeza, siendo los primeros todas las tardes a entrar en el Congreso para conservar su carácter de exdiputados, deseando con vehemencia que vuelvan los suyos para sentarse otra vez allá dentro en los escaños rojos. Era un señor con distrito propio, llegaba con su acta pura e indiscutible, lo mismo si mandaban los suyos que si el partido estaba en la oposición. A falta de otros méritos decían de él los de la casa, ese es de los pocos que vienen aquí de verdad. Su nombre no figuraba gran cosa en el extracto de las sesiones, pero no había empleado, periodista o tertuliano de la clase de caídos que al ver el apellido de Brull invariablemente en la lista de todas las comisiones que se formaban, no dijera: ah, sí, Brull el de Alcira. 8 años de servicios al país. De vivir en una mediana casa de huéspedes, teniendo allá abajo su aparatoso caserón adornado con una suntuosidad que había costado una fortuna a su madre y a su suegro. Largas temporadas de alejamiento de su mujer y sus hijos, aburriéndose con la vida monótona del que no quiere gastar mucho para que la familia ausente no suponga locuras y olvidos del deber. Qué de sacrificios en los 8 años de diputación. El estómago estragado por la incalculable cantidad de vasos de agua con azucarillo apurados en la cantina del Congreso, callos en los pies por los interminables plantones en el pasillo central, rompiendo distraídamente con la contera del bastón el barniz de los azulejos del zócalo. Una cantidad incalculable de pesetas gastadas en coches de punto por culpa de los entusiastas del distrito, que le hacían ir todas las mañanas de ministerio en ministerio pidiendo la luna, para contentarse al fin con algunos granos de arena. Hacía su carrera con lentitud, mas según los maldicientes del salón de conferencias, era un joven serio y discreto, de pocas palabras, pero seguras, que acabaría por llegar a alguna parte. Y él, satisfecho del papel de hombre serio que le asignaban, reía pocas veces, vestía fúnebremente, sin el menor color disonante sobre sus negras ropas. Prefería oír pacientemente cosas que no le importaban a aventurar una opinión, y estaba contento de engordar prematuramente, de que su cráneo se despoblara, brillando con venerable luz bajo las lámparas del salón de sesiones, y de que en el vértice de sus ojos se fuera marcando la pata de gallo de la vejez prematura. Tenía 34 años y parecía estar más allá de los 40 al hablar. Se calaba los lentes con un movimiento de altivez cuidadosamente imitado del difunto jefe del partido, y nunca manifestaba su opinión sin decir antes: yo entiendo. Oh, sobre ese asunto tengo mis ideas particulares y propias. Lo que había aprendido en aquellos 8 años de abono parlamentario. El nuevo jefe del partido, viendo en él a un compañero seguro que se buscaba por sí mismo la entrada en el Congreso, le tenía alguna consideración. Era un soldado que no faltaba a la lista. Llegaba puntualmente al formarse un nuevo parlamento. Presentábase con su acta limpia,
Lo mismo si el partido ocupaba los amplios bancos de la derecha con la insolencia del vencedor, que si se apelotonaba en la izquierda, reducido, recortado, con la rabiosa ansia de volver a sentarse enfrente y el loco deseo de encontrarlo todo mal. 2 legislaturas pasadas en la izquierda del salón, le habían hecho adquirir cierta confianza con el jefe. Le permitían esa franca camaradería de la oposición, donde desde el leader hasta el que calla, todos viven igualados por su cualidad común de simples diputados. Además, en aquellas temporadas de desgracia, para ayudar a la obra destructora de los suyos, podía permitirse sus preguntitas al gobierno a primera hora de las sesiones, y más de una vez escuchó de la boca sonriente y descolorida del jefe: «Muy bien, Brul. Ha estado usted intencionado». Y la felicitación llegaba hasta el distrito, agrandada por el popular asombro. Junto con esto, los honores parlamentarios, la gran cruz que le habían dado como esas gratificaciones que se conceden por años de servicios y el formar en todas las comisiones encargadas de representar el poder legislativo en las solemnidades públicas. Si había que llevar a palacio la contestación del mensaje, él era de los designados y temblaba de emoción pensando en su madre, en su mujer, en todos los de allá al verse en los carruajes de gala, precedido de brillantes jinetes y saludado por las trompetas que entonaban la regia marcha. También era él de los que salían a la escalinata del Congreso a recibir las reales personas en la sesión inaugural, y en una legislatura fue de la Comisión de Gobierno Interior, lo que le dio gran realce ante los ujieres. «Ese Brul», decían en el salón de conferencias, «será algo el día en que suban los suyos». Ya habían subido. Ocupaba su partido el poder en uno de aquellos cambios de rumbo previstos y ordenados a que vivía sometida la nación por la política de Balancín, y Rafael era de la Comisión de Presupuestos, para que se soltase a hablar con algo más que preguntas. Había que hacer méritos. Justificar su llegada a uno de aquellos puestos, que según decían, le guardaba el jefe. Los diputados nuevos, la juventud, que componía la mayoría, escogida y triunfante desde el Ministerio de la Gobernación, le respetaban y atendían como los alumnos atienden a un pasante que recibe directamente las órdenes del maestro. Era la supeditación de los novatos ante el discípulo viejo habituado a los usos de la casa. Cuando llegaba una votación y se agitaban las oposiciones creyendo en la posibilidad de la victoria, el ministro de la Gobernación le buscaba en los bancos con mirada ansiosa. «A ver, Brul, traiga usted a esa gente. Somos pocos». Y Brul, orgulloso del mandato, salía como un rayo entre el estrépito de los timbres que llamaban los diputados a votar y las correrías de los ujieres. Pasaba por entre los pupitres del gabinete de escritura, se asomaba a la cantina, subía a las comisiones, deshacía a codazos los grupos de los pasillos y ensoberbecido con la autoridad conferida, empujaba rudamente el rebaño ministerial hacia el salón, refunfuñando con el enfado de un viejo, asegurando que en sus tiempos, cuando él comenzaba, había más disciplina. Al ganarse la votación, suspiraba satisfecho como quien acaba de salvar al gobierno y al país. Muchas veces, lo que quedaba en él de sincero y franco, un resto del carácter de la juventud, le sorprendía, levantando una duda cruel en su pensamiento. ¿No estaban allí representando una comedia engorrosa y sin brillo? ¿Realmente le importaba al país cuanto hacían y decían? Inmóvil en el corredor, sentía en torno de él el revoloteo nervioso de los periodistas, aquella juventud pobre, inteligente y simpática, que se ganaba el pan duramente, y desde su tribuna les contemplaba como los pájaros miran desde el árbol las miserias de la calle, riendo ante los disparates de las solemnes calvas, como ríe en los teatros el público sano y alegre de la galería. Parecían traer con ellos el viento de la calle a una atmósfera densa y viciada por muchos años de aislamiento. Eran el pensamiento exterior, la idea sin padre conocido, el estremecimiento de la gran masa, que se introducía como un aire colado en aquel ambiente denso semejante al de una habitación donde agoniza, sin llegar a morir, un enfermo crónico. Su opinión era siempre distinta de la de los representantes del país. El excelentísimo señor tal, era para ellos un congrio. El ilustre orador cual, que ocupaba con su prosa más de una resma de papel en el diario de sesiones, era un percebe. Cada acto del Parlamento les parecía un disparate, aunque por exigencias de la vida dijeran lo contrario en sus periódicos, y lo más extraño era que el país, con misteriosa adivinación, repetía lo mismo que ellos pensaron en el primer impulso de su ardor juvenil. Tendrían que bajar de su tribuna a los bancos para que por primera vez se dejase oír allí la opinión nacional.
y el diputado acababa por reconocer que también estaba la opinión entre ellos, pero como la momia está en el sarcófago, inmóvil, dormida, agarrotada por duras vendas, ungida con el ungüento de la retórica y el correcto bien decir que considera como pecados de mal gusto el arrebato de la fe, el tumulto de la indignación. En realidad, todo iba bien. La nación callaba, permanecía inmóvil. Luego estaba contenta. Terminada ya para siempre la era de las revoluciones, aquel era el sistema infalible de gobernar, con sus crisis concertadas y sus papeles cambiados amistosamente por los partidos, marcando con toda suerte de detalles lo que cada cual había de decir en el poder y en la oposición. En aquel palacio, de extravagante arquitectura, adornado con el mismo mal gusto que la casa de un millonario improvisado, debía pasar Rafael su existencia para realizar el sueño de los suyos, aspirando una atmósfera densa, cálida y entorpecedora, mientras afuera sonreía el cielo azul y se cubrían de flores los jardines. Debía pasar gran parte del año lejos de sus naranjos, pensando melancólicamente en el ambiente tibio y perfumado de los huertos, mientras se subía el cuello del gabán o se envolvía en la capa, saltando de un golpe del ardor de los caloríferos del Congreso al frío seco y cruel del invierno en las calles de Madrid. Nada notable había ocurrido para él durante aquellos 8 años. Su vida era un río turbio, monótono, sin brillantez ni belleza, deslizándose sordamente como el júcar en invierno. Al repasar su existencia, la resumía en pocas palabras. Se había casado. Remedios era su mujer, don Matías su suegro. Era rico, disponía por completo de una gran fortuna, mandando despóticamente sobre el rudo padre de su esposa, el más ferviente de sus admiradores. Su madre, como si los esfuerzos para emparentar con la riqueza hubiesen agotado la fuerza de su carácter, había caído en un marasmo senil rayano en la idiotez, sin más manifestaciones de vida que la permanencia en la iglesia hasta que la despedían cerrando las puertas, y el rosario, continuamente murmurado por los rincones de la casa, huyendo de los gritos y los juegos de sus nietos. Don Andrés había muerto, dejando con su desaparición árbitro y señor absoluto del partido a Rafael. El nacimiento de sus 3 hijos, las enfermedades propias de la infancia, el diente que apunta con rabioso dolor, el constipado que obliga a la madre a pasar la noche en vela y las estúpidas travesuras de su cuñado, aquel hermano de Remedios que le temía a él más que a su padre, influenciado por el respeto que infundía su majestuosa persona, eran los únicos sucesos que habían alterado un poco la monotonía de su existencia. Todos los años adquiría nuevas propiedades. Sentía el estremecimiento del orgullo contemplando desde la montaña de San Salvador, aquella ermita. ¡Ay! De tenaz recuerdo, los grandes pedazos de tierra aquí y allá, cercados de verdes tapias, sobre los cuales extendíanse los naranjos en correctas filas. Todo era suyo. La dulzura de la posesión, la borrachera de la propiedad subíansele a la cabeza. Al entrar en el antiguo caserón, rejuvenecido y transformado, experimentaba idéntica impresión de bienestar y poder. El viejo mueble donde su madre guardaba el dinero estaba en el mismo sitio. Pero ya no ocultaba cantidades amasadas lentamente a costa de sacrificios y privaciones para alzar hipotecas y suprimir acreedores. Ya no llegaba a él de puntillas, palpando en la sombra. Ahora lo abría a raíz de la cosecha y sus manos se perdían con temblores de felicidad en los fajos de billetes entregados por su suegro a cambio de las naranjas, y pensaba con fruición en lo que éste guardaba en los bancos y algún día vendría a su poder. El ansia de la riqueza, el delirio de la tierra se había apoderado de él como una pasión deleitosa, la única que honestamente podía tener en su vida monótona, siempre igual, marcándose por la noche hora por hora todo lo que haría al día siguiente. En aquella pasión por la riqueza había algo de contagio matrimonial. 8 años de dormir juntos, en casto contacto de cabeza a pies, confundiendo el sudor de sus cuerpos y la respiración de sus pulmones, habían acabado por infiltrar en Rafael una gran parte de las manías y aficiones de su esposa. La cabrita mansa y asustadiza que correteaba perseguida por él, y le miraba con ojos tristes en sus días de alejamiento, era una mujer con toda la firmeza imperiosa y la superioridad dominante de las hembras de los países meridionales. La limpieza y el ahorro tomaban en ella el carácter de intolerables tiranías. Reñía a su marido si con sus pies trasladaba la más leve pella de barro de la calle al salón, y revolvía la casa haciendo huir de cabeza a todos los domésticos apenas descubría en la cocina unas gotas de aceite derramadas fuera de la vasija o un pedazo de pan abandonado en un rincón. Una perla para la casa. ¿No lo decía yo?, murmuraba el padre satisfecho.
Su virtud era intolerable. Rafael había querido amarla en los primeros tiempos de su matrimonio. Deseaba olvidar. Sentía los mismos arrebatos apasionados y juguetones de aquellos días en que la perseguía por los huertos. Pero ella, pasada la primera fiebre de amor, satisfecha su curiosidad de doncella ante el misterio del matrimonio, opuso en adelante una pasividad fría y grave a las caricias del marido. No era una mujer lo que encontraba. Era una hembra fríamente resignada con los deberes de la procreación. Sobre esto tenía ella sus ideas particulares y propias, como su marido allá en las cortes. El querer mucho a los hombres no era de mujeres buenas. Eso de entregarse a la caricia con estremecimientos de pasión y abandonos de locura, era propio de las malas, de las perdidas. La buena esposa debía resignarse para tener hijos. Y nada más. Lo que no fuese esto eran porquerías, pecados y abominación. Estaba enterada por personas que sabían bien lo que se decían. Y orgullosa de aquella virtud rígida y áspera como el esparto, se ofrecía a su esposo con una frialdad que parecía pincharle, sin otro anhelo que lanzar al mundo nuevos hijos que perpetuasen el nombre de Brull y enorgulleciesen al abuelo don Matías, que veía en ellos un plantel de personajes, destinados a las mayores grandezas. Rafael vivía envuelto en aquel mismo ambiente tibio y suave del hogar honrado, que una tarde, paseando por Valencia, le mostró don Andrés como esperanza risueña si quería volver la espalda a la locura. Tenía mujer e hijos. Era rico. Sus escopetas las encargaba el suegro a los corresponsales de Inglaterra. En la cuadra tenía cada año un caballo nuevo, encargándose el mismo don Matías de comprar lo mejor que se encontraba en las ferias de Andalucía. Cazaba, galopaba por los caminos del distrito, distribuía justicia en el patio de la casa lo mismo que su padre. Sus tres pequeños, intimidados por sus largos viajes a Madrid y más familiarizados con los abuelos que con él, colocábanse cabizbajos en torno de sus rodillas, aguardando en silencio el beso paternal. Todo cuanto le rodeaba estaba al alcance de su deseo, y, sin embargo, no era feliz. De vez en cuando surgía en su memoria el recuerdo de aquella aventura de la juventud. Los 8 años transcurridos le parecían un siglo. Rafael se sentía alejado de aquellos sucesos por toda una vida. El rostro de Leonora se había esfumado poco a poco en su memoria hasta perderse. Solo recordaba los ojos verdes, la cabellera brillante como un casco de oro. Hacía tiempo que había muerto la tía, aquella doña Pepita, sencilla y devota, dejando sus bienes para la salvación del alma. El huerto y la casa azul eran ahora de su suegro, que había trasladado a su domicilio todo lo mejor, los muebles y los adornos comprados por Leonora en su época de aislamiento, mientras Rafael estaba en Madrid y soñaba ella en quedarse allí para siempre. Rafael evitó con gran cuidado volver a la casa azul. Temía despertar cierta susceptibilidad de su esposa. Bastante le pesaba en ciertos momentos el silencio de ella. Su prudencia extraña que jamás le permitió hacer la más leve alusión al pasado, mientras que en su mirada fría y en la entereza con que abominaba de las locuras del amor adivinábase el recuerdo tenaz de aquella aventura que todos habían querido ocultar y que turbó profundamente los preparativos de tu matrimonio. Cuando el diputado estaba solo en Madrid, libre, como en su época de soltero, el recuerdo de Leonora surgía en su memoria con entera libertad, sin aquella coacción que parecía turbarle allá abajo, en el ambiente de la familia. ¿Qué sería de ella? ¿A qué locura se habría entregado después de aquel rompimiento que aún hacía enrojecer a Rafael, como si en su oído murmurasen atroces insultos? Los periódicos españoles hablan poco de las cosas de fuera de casa, y solo 2 veces encontró en ellos el nombre de guerra de Leonora, al dar cuenta de sus triunfos artísticos. Había cantado en París, como una artista francesa, asombrando la pureza de su acento. Había estrenado en Roma una ópera de un joven maestro, preparada por el reclamo editorial como un gran acontecimiento. La obra había gustado poco, pero la artista había sido aclamada por el público, enloquecido y lacrimoso ante su patética desesperación en el acto final, al llorar el amor perdido. Después nada, ninguna noticia. Se había eclipsado, impulsada, sin duda, por el amor, dominada, por aquella vehemencia que le hacía seguir al hombre preferido como una esclava. Y Rafael, al pensar en esto, sentía celos, cual si tuviera algún derecho sobre aquella mujer, olvidando la crueldad con que le había dicho adiós. Aquella despedida era su remordimiento. Comprendía que Leonora había sido para él la única pasión. El amor que pasa una sola vez en la vida al alcance de la mano. Y él, en vez de apresarle, lo había espantado para siempre con un acto villano, con una despedida cruel,
cuyo recuerdo le avergonzaba. Coronado del azar de los huertos, el amor había pasado ante él, cantando el himno de la juventud loca, sin escrúpulos ni ambiciones, invitándole a ir tras sus pasos, y él le había contestado con una pedrada en las espaldas. Ya no volvería a pasar, lo presentía. Aquel ser misterioso, risueño y juguetón solo se presentaba una vez en el camino. Había que cerrar los ojos y seguirle agarrado a la mano de la mujer que ofrecía. Si era una virgen, bueno. Si era una mujer como Leonora, bien. Había que conformarse ciegamente, y el que se detenía como él, el que retrocedía estaba perdido. Veía en torno una noche sin fin, y jamás volvía a pasar ante sus ojos el risueño amor coronado de flores, entonando esa canción que solo se oye una vez en la vida. Eran vanos todos sus esfuerzos por salir de la monomanía de su existencia, por rejuvenecerse sacudiendo la vejez de ánimo. Se convencía con tristeza de que era imposible la repetición de la aventura. Por 2 meses fue la amante de Cora, una muchacha popular en los entresuelos de Fornos. Una gallega alta, esbelta y fuerte. Ay, como la otra. Que había pasado algunos meses en París y al volver de allá con el pelo teñido de rubio, recogiéndose el vestido con la misma gracia que si hiciera el trotoir en los boulevares, mezclando con dulzura en la conversación palabras francesas, llamando moncher a todo el mundo y dándosela de entendida en la organización de una cena, brillaba como una gran cocotte entre sus amigas, sin más alardes que el lamentable flamenco y la palabra desvergonzada de brutal gracia. Pero se cansó pronto de aquellas relaciones. El labio superior de Cora, sudoroso bajo los polvos de arroz, siempre cubierto de un rocío de salud, le disgustaba como el hocico de una hermosa bestia de grosera vitalidad. Su empalagosa charla, siempre girando sobre las modas, los apuros pecuniarios o las ridiculeces de las amigas, acabó por causarle náuseas. Además, en aquello no había amor, ni capricho siquiera. Le costaban dinero y no poco tales relaciones, y él se alarmaba en sus mezquindades de rico. Pensaba con remordimiento en el porvenir de sus hijos como si estuviera arruinándoles, en lo que diría ante los gastos considerablemente aumentados aquellas Remedios tan económica, tan dispuesta a la defensa del céntimo, sin otros despilfarros que el manto nuevo para la Virgen o la fiesta estruendosa con gran orquesta y bosques de cirios. Rompió sus relaciones con la gallega del boulevard, sintiendo un dulce descanso al no tener que comparar sus recuerdos de la juventud con aquella pasión mercenaria en la que terminaban los arrebatos de amor con la presentación de alguna cuenta que había que pagar a la mañana siguiente. Terminó la vergonzosa alianza de la que se afrentaba Rafael, justamente cuando su partido ocupaba de nuevo el poder y volvía él a sentarse en los escaños de la derecha, cerca del banco ministerial, en su calidad de diputado antiguo. Había llegado el momento de trabajar. A ver si de un buen empujón lograba abrirse paso. Le nombraron de la Comisión de Presupuestos y tomó sobre sí la obligación de contestar a varias enmiendas presentadas por las oposiciones al presupuesto de Gracia y Justicia. El ministro era amigo suyo, un marqués respetable y solemne que había sido absolutista y cansado de platonismos, como él decía, acabó por reconocer el régimen liberal aunque conservando sus antiguas ideas. Le agitaba el temblor del muchacho en vísperas de exámenes. Estudiaba en la biblioteca lo que habían dicho sobre la materia innumerables generaciones de diputados en un siglo de parlamentarismo. Sus amigos del salón de conferencias, todos aquellos derrotados y caídos, la bohemia parlamentaria, que le quería a cambio de papeletas para las tribunas, animábale profetizado un triunfo. Ya no se aproximaban a él para decirle, cuando yo era gobernador. Embriagándose a sí mismos con el esplendor de sus glorias muertas. Ya no le preguntaban sobre lo que pensaba don Francisco de esto o de aquello, para sacar locas deducciones de sus respuestas. Le aconsejaban, dábanle indicaciones con arreglo a lo que ellos habían dicho o pensado decir al discutirse el presupuesto en tiempos de González Bravo, y acababan por murmurar con una sonrisa que le causaba escalofríos, allá veremos, que quede usted bien. Y todo aquel rebaño de malhumorados, que esperando un acta jamás llegada, corrían como viejos caballos al olor de la pólvora a aglomerarse en 2 masas al lado de la presidencia, apenas en el salón se armaba bronca con campanillazos, no podían imaginarse que el joven diputado muchas noches interrumpía su lectura con la tentación de arrojar contra la pared los gruesos tomos de las sesiones, y acababa pensando con escalofríos de intensa voluptuosidad en lo que habría sido de él corriendo el mundo tras unos ojos verdes cuya luz dorada creía ver temblar entre los renglones de la mazacotada prosa parlamentaria.
Segundo. Orden del día. Continúa la discusión del presupuesto de obligaciones eclesiásticas. En el salón de sesiones se marcó un movimiento de fuga. El mismo pánico que desbanda los ejércitos y disuelve las multitudes. Se levantaban los más resueltos para escapar y les seguían en su huida grupos enteros, aclarándose por momentos los escaños. La cámara estaba llena desde primera hora. Era día de emociones, una discusión entre el jefe del gobierno y un antiguo compañero que ahora estaba en la oposición. Un antagonismo de viejos compadres, en el que salían a luz los secretos de la intimidad, todas las antiguas artimañas en común para sostenerse en el poder. Y el silencioso público que se deleitaba con este pugilato, los diputados que llenaban los escaños, las dos masas que se estrujaban a ambos lados de la presidencia, emprendieron la fuga al ver terminado el incidente, sabiéndoles a poco las 2 horas de alusiones y punzantes recuerdos. El nombre del orador que iba a hablar sobre las obligaciones eclesiásticas, contuvo un poco aquella fuga. Produjo el efecto de un gran recuerdo histórico lanzado en medio de una dispersión. Algunos diputados volvieron a sus asientos, mirando a los bancos más extremos de la izquierda, donde asomaba tras el rojo respaldo una gran cabeza blanca, en la que brillaban las gafas con luz semejante a la de una sonrisa dulcemente irónica. Púsose en pie el anciano. Era tan pequeño, tan débil de cuerpo, que aún parecía estar sentado. Toda la fuerza de su vida se había concentrado en la cabeza, enorme, de nobles líneas, sonrosada en la cúspide, entre los blancos mechones echados atrás. Su cara pálida tenía esa transparencia de cera de una vejez sana y vigorosa, a la que añadía nueva majestad las barbas plateadas, brillantes, luminosas como las que el arte da siempre al Todopoderoso. Aguardaba con los brazos cruzados a que cesase el rumor de colmena revuelta que zumbaba en el salón y los últimos fugitivos hubiesen traspuesto las puertas de salida. Por fin, comenzó a hablar ante la cámara casi vacía, entre los siseos de los periodistas, que asomados a su tribuna, como un gran racimo de cabezas, imponían silencio para no perder palabra. Era el patriarca de la cámara. Representaba la revolución no solo política, sino social y económica. Era el enemigo de todo lo existente. Sus teorías causaban profunda irritación, como una música nueva e incomprensible que alterase el oído adormecido. Pero se le escuchaba con respeto, con la veneración que inspiraban sus años y su historia irreprochable. Su voz tenía el sonido débil y dulce de una lejana campanilla de plata. Y en el silencio del salón se desarrollaba su palabra con cierta unción evangélica, como si al hablar pasase ante sus ojos la visión de un mundo mejor, de la sociedad perfecta del porvenir sin opresión ni tristezas, tantas veces soñadas en la soledad de su gabinete de estudio. Rafael estaba a la cabeza del banco de la comisión, algo separado de sus compañeros. Le dejaban espacio libre como a los toreros al camarada que va a matar. Había apilado en su asiento legajos y volúmenes por si le ocurría citar textos en su contestación al venerable orador. Le contemplaba en silencio, admirándole. Aquel sí que era fuerte, con la dureza y la frialdad del hielo. Habría tenido sus pasiones como todos. En ciertos momentos se escapaba a través de su exterior inmutable y tranquilo un arranque de vehemencia. Sus ardores de poeta perdido en la política delatábanse algunas veces, como esos volcanes ocultos bajo una cima de nieve se revelan con lejano trueno. Pero había sabido ajustar su existencia al deber, y sin creer en Dios, sin otro apoyo que la filosofía, la fuerza de su virtud era tal, que desarmaba a los más apasionados enemigos. Y a un hombre así había de contestarle él. Comenzaba a sentir miedo, y para recuperar el ánimo, paseaba su mirada por el salón. Lo que llamaban una media entrada a los familiares de la casa. En los escaños veíanse esparcidos algunos grupos de diputados. La tribuna pública llena de gente popular quieta y en recogimiento, como si bebiese la palabra del viejo republicano. En las otras tribunas, poco antes repletas de curiosos para contemplar el pugilato de primera hora, solo quedaban los forasteros, mirando abajo con expresión de asombro, deslumbrados por los fantásticos trajes de los maceros y con el propósito firme de no moverse hasta que los despidieran. Algunas señoras de la clase de parlamentarias, que acudían todas las tardes de bronca, rumiaban caramelos y miraban con extrañeza a aquel viejo de terrible fama, cuyo nombre jamás se pronunciaba en sus tertulias, admirando su aspecto bondadoso y la natural distinción con que llevaba la levita. Parecía imposible. En la tribuna diplomática solo quedaba una señora lujosamente vestida, con un gran sombrero de plumas negras,
tras el cual casi desaparecía un joven rubio, peinado en bandos, correcto y estirado. ¿Sería alguna extranjera? Rafael la tenía frente a su banco y veía su mano enguantada apoyándose en el antepecho de la tribuna, agitando el abanico con escandaloso crujido. El resto de su cuerpo se confundía en la penumbra de la tribuna al echarse atrás para cuchichear y reír con su acompañante. Distraído por aquella revista, Rafael apenas atendía al orador. Había adivinado todo lo que estaba diciendo y esto le satisfacía. Así no quedaba desbaratado el andamiaje de la larga contestación que traía preparada. Aquel hombre era inflexible e inmutable. Llevaba 30 años diciendo lo mismo. Aquel discurso lo había leído Rafael un sinnúmero de veces. Estudiando atentamente los males nacionales, los abusos imperantes en el país, había formulado una crítica completa y despiadada, en la que resaltaban los absurdos por el efecto del contraste. Con la convicción de que la verdad solo es una y nada tan nuevo como ella, venía repitiendo su crítica todos los años en un estilo puro, conciso, sonoro, que parecía esparcir en el ambiente el maduro perfume de los clásicos. Hablaba en nombre de la España del porvenir, de un pueblo que no tendría reyes, porque se gobernaría por sí mismo. Que no pagaría sacerdotes, porque respetando la conciencia nacional permitiría todos los cultos sin privilegiar alguno. Y con sencilla amenidad, como si construyese y juntase versos, emparejaba cifras, haciendo resaltar la manera absurda con que la nación se despedía de un siglo de revoluciones, durante el cual todos los pueblos habían conseguido más que el nuestro. En el mantenimiento de la casa real se gastaba más que en enseñanza pública. El sostenimiento de una sola familia resultaba de más valía que el despertar a la vida moderna de todo un pueblo. En Madrid, en la capital, a la vista de todos ellos, las escuelas instaladas en inmundos caquizamíes, iglesias y conventos surgiendo de la noche a la mañana como palacios encantados en las principales calles. En 20 años de restauración, más de 50 edificios religiosos completamente nuevos, estrechando la capital con una cintura de construcciones flamantes. Y en cambio una sola escuela moderna como la de cualquier población pequeña de Inglaterra o Suiza. La juventud débil, apagada, egoísta y devota, contrastando con sus padres, que adoraban los generosos ideales de la libertad y la democracia y hacían revoluciones. El hijo, envejecido, con el pecho lleno de medallas, sin más vida intelectual que las reuniones de cofradía, confiando su porvenir y su voluntad al jesuita introducido en la familia por la madre, mientras el padre sonríe amargamente, reconociendo que es de otro mundo, de una generación que se va, la que logró galvanizar la nación por un momento con la protesta revolucionaria. La Iglesia cobrando todos sus servicios a los fieles y cobrando al mismo tiempo del Estado. La Hacienda demandando economías, mientras se crean nuevos obispados y las obligaciones eclesiásticas aumentan en provecho del alto clero, sin beneficio alguno para el populacho de sotana, para los de abajo, que necesitan entregarse a la más despiadada codicia, explotando sin escrúpulos la casa de Dios. Y mientras tanto, sin dinero para las obras públicas, poblaciones sin caminos, regiones enteras sin haber oído jamás el silbato del ferrocarril, que resuena en regiones salvajes de Asia y África, campiñas pereciendo de sed mientras los ríos pasan junto a ellas llevando al mar sus inútiles aguas. El estremecimiento de la convicción pasaba por la cámara silenciosa, anhelante para no perder nada de aquella voz débil, lejana, como salida de una tumba. Todos sentían en el ambiente el paso de la verdad, y cuando terminó con una invocación al porvenir, en el cual no existirían absurdos ni injusticias, se hizo más profundo el silencio, como si un viento glacial, una brisa de muerte hubiese aleteado sobre aquellas cabezas que querían estar deliberando en el mejor de los mundos. Al terminar el venerable orador se levantó Rafael, pálido, tirando de los puños de la camisa, dejando pasar algunos minutos para que se calmara la agitación de la cámara, ansiosa de expansionarse, de murmurar después del largo recogimiento a que le había obligado la palabra tenue y concisa del anciano. Si a Rafael le había de animar la benevolencia del auditorio, buen principio tenía. El salón se vaciaba por momentos. Era la fuga prevista apenas se levantaba el señor de la comisión a contestar a las oposiciones, teniendo al lado un rimero de papeles. Una lata. Huyamos. Y pasaban por enfrente de Rafael, atravesando el hemiciclo, los grupos de compañeros. Mientras arriba en las tribunas la dispersión era general, como si el edificio se incendiase. Las señoras, mascando el último caramelo y viendo terminado por aquel día el desfile de hombres ilustres, abandonaban las tribunas.
Abajo las aguardaba el coche para dar un paseo por la Castellana. Aquella extranjera de la tribuna diplomática también se movía para irse. Pero no. Daba la mano a su acompañante, le despedía y se quedaba, moviendo aquel abanico que con su revoloteo turbaba a Rafael. Muchas gracias, señora. Aunque él, por su gusto, hubiera querido que se marchasen todos, que no quedasen en el salón otras personas que el presidente y los maceros para hablar con menos miedo. Le atemorizaba la tribuna pública, donde no se había movido nadie, aguardando sin duda la rectificación del venerable orador, toda aquella aglomeración de blusas blancas y pecheras sin corbata, rematadas por cabezas morenas, que le miraban con fija frialdad como diciendo, ahora veremos lo que contesta ese tío. Rafael comenzó por un elogio a la historia intachable, a la consecuencia política, a la sabiduría de aquel venerable septuagenario que todavía tenía fuerzas para batallar por los ideales de su juventud. ¿Era de rúbrico un exordio como este? Así lo hacía el jefe. Y al hablar, su vista se fijaba angustiosamente en el reloj. Quería ser largo, muy largo. Si no hablaba hora y media o 2 horas, estaba deshonrado. Era el tiempo que correspondía a un hombre de su importancia. Había visto a los jefes de partido, a los caudillos de grupo, hablar toda una tarde, desde las 4 hasta las 8, roncos y congestionados, sudando como cavadores, con el cuello de la camisa hecho un trapo sucio y mirando el gran reloj del salón con angustia de condenados. Aún falta 1 hora para levantar la sesión, decían los amigos. Y el gran orador, como un caballo cansado, pero de buena sangre, sacaba nuevas fuerzas y emprendía otra vez la carrera, falto de espacio para galopar, volviendo sobre sus pasos, repitiendo lo que ya había dicho un sinnúmero de veces, resumiendo la media docena de ideas desenvueltas en 4 horas de sonora charla. Los buenos discursos se apreciaban reloj en mano. El rey de la casa era un señor rubio que desde los bancos de la oposición se divertía molestando al jefe del gobierno, un diputado eterno con fuerzas para hablar 3 días seguidos. Rafael había oído ponderar la concisión y la claridad de la oratoria moderna en los parlamentos de Europa. Los discursos de los jefes de gobierno en París o Londres llenaban media columna de un periódico. También el venerable orador a quien iba a contestar, por ser original en todo, hablaba con esta concisión, cada periodo encerraba 3 o 4 ideas. Pero él no se dejaba tentar por la austeridad oratoria. Creía que el peso y la medida sin tasa eran cualidades indispensables en la elocuencia, y deseando llenar todo un cuaderno del diario de sesiones para que allá en su distrito se asombraran ante el interminable batallón de columnas impresas, hablaba y hablaba sin más preocupación que no soltar idea alguna. Guardándolas todas con avaro celo, con la certeza de que cuanto más las conservara prisioneras, más larga y solemne resultaría su oración. Llevaba hablando 1/4 de hora sin contestar a nada del anterior discurso, llenando de flores al ilustre personaje. Su señoría era respetable por esto o aquello, había hecho lo otro y lo de más allá. Pero, y al llegar por fin al pero comenzó a soltar algo de lo que traía preparado. Su señoría era un ideólogo de inmenso talento, pero siempre fuera de la realidad. Quería gobernar los pueblos con arreglo a las teorías adquiridas en los libros, sin atenerse a la práctica, al carácter propio e indestructible que tiene cada nación. Y había que oír con qué ligero tono de desprecio marcaba aquello de ideólogo y lo de sabiduría adquirida en los libros y lo de vivir fuera de la realidad. Muy bien. Así, le decían los compañeros de comisión, moviendo sus cabezas peinadas, lustrosas e indignadas contra todos los seres que quisieran vivir fuera de la realidad. Había que cantarles las verdades a los ideólogos. Y el ministro, amigo de Rafael, el único que ocupaba el banco azul, abrumando con su enorme tronco el pupitre, volvía su cabeza de búho gordo, pelado y con agudo pico para sonreír benévolamente al joven. El orador continuaba cada vez más sereno, fortalecido por aquellas muestras de aprobación. Hablaba de los detenidos y profundos estudios que la comisión había hecho de los presupuestos. Él era el más modesto, el último, pero allí estaban sus compañeros, todos aquellos señores con levita inglesa y pelo partido de la frente a la nuca, jóvenes estudiosos que le habían ilustrado con sus profundas apreciaciones, y cuando ellos no habían hecho más economías, era porque resultaba imposible. Y las cabezas de la comisión se movían para murmurar el optimismo del agradecimiento. Pero este Brul habla muy bien. El gobierno estaba dispuesto a cuantas economías fuesen prudentes y factibles, sin menoscabo de la dignidad y del país. Pero era el gobierno de una nación eminentemente religiosa.
favorecida por Dios en todos sus trances, y no tocaría un céntimo de las obligaciones eclesiásticas. Jamás. Jamás. Su voz resonaba con ese triste eco que conmueve las casas vacías. Miró el reloj con angustia. Media hora. Ya llevaba media hora hablando y aún no había comenzado de veras el discurso. Ahora lamentaba que la cámara estuviese vacía. También que marchaba aquello. Frente a él, en la penumbra de la tribuna diplomática, seguía moviéndose el abanico, distrayéndole con su aleteo. Diablo de señora. Bien podía estarse quieta. El presidente, siempre con la campanilla en la mano, inquieto y vigilante cuando hablaba a alguien de las oposiciones, descansaba ahora con los ojos entornados y la cabeza en el respaldo del sillón, dormitando con la confianza de un director que no teme desafinaciones. Los vidrios de la claraboya tomaban un tinte acaramelado con los rayos del sol, pero abajo solo descendía una luz verde y difusa, una claridad de bodega, discreta y dulce, que parecía sumir la cámara en una calma monástica. Por las ventanas del techo, encima de la presidencia, veíanse pedazos de cielo azul impregnados de la suave luz de una tarde de primavera. Un palomo blanco revoloteaba a lo lejos en estos cuadros azules. Rafael sintió un desmayo de la voluntad, una invasión de entorpecedora pereza. Aquella sonrisa dulce de la naturaleza asomando a los tragaluces de la lóbrega cripta parlamentaria le hizo pensar en sus campos de naranjos, y por un capricho de la imaginación vio praderas cubiertas de flores, damas vestidas de pastoras como en los abanicos antiguos bailando sobre la punta de sus tacones al son de juguetones violines, y sintió un impulso de acabar en 4 palabras, de tomar el sombrero y huir para perderse en las arboledas del Retiro. Existiendo el sol y las flores. ¿Qué hacía allí, hablando de cosas que no le importaban? Pero se repuso pronto de aquella rápida crisis. Cesó de buscar entre los legajos amontonados en el escaño, de hojear papeles para disimular su turbación, y tremolando el primer pliego que encontró a mano, continuó su discurso. No se le ocultaba la intención que guiaba a su señoría al combatir aquel presupuesto. Sobre este punto tenía él ideas particulares y propias. Yo entiendo que su señoría, proponiendo economías, busca también combatir las instituciones religiosas, de las que es enemigo. Y al llegar a este punto Rafael se lanzó en loca carrera, pisando terreno firme y conocido. Toda esta parte del discurso la tenía preparada, párrafo por párrafo. Una apología del catolicismo, de la fe religiosa unida íntimamente a la historia de España, con arranques líricos y estremecimientos de entusiasmo, como si predicase una nueva cruzada. Veía en los bancos de enfrente el brillo irónico de unas gafas, el estremecimiento de una barba blanca sobre los brazos cruzados, como si una sonrisa bondadosa e indulgente saludase el desfile de tantos lugares comunes, mustios y descoloridos como flores de trapo. Pero Rafael no se intimidaba. Ya le faltaba poco para llegar a una hora de discurso. Adelante, adelante, a soltar todos sus arranques líricos sobre la gran epopeya nacional y cristiana. Y desfilaban por el oratorio cinematógrafo, la cueva de Covadonga. Un árbol fantástico de la Reconquista donde el guerrero colgaba su espada, el poeta su arpa, etcétera, etcétera. Pues todos acudían a colgar cualquier cosa. Los 7 siglos de batallas por la cruz, plazo algo largo, mediante el cual fue expulsada del suelo español la impiedad sarracena. Y a continuación los grandes triunfos de la unidad católica. España dueña de casi todo el mundo, el sol obligado a alumbrar eternamente la tierra española. Las carabelas de Colón llevando la cruz a las tierras vírgenes. La luz del cristianismo saliendo de entre los pliegues de la bandera nacional para esparcirse por toda la tierra. Y como si hubiera sido una señal aquel himno a la luz cristiana entonado por el orador casi invisible en la penumbra del salón, comenzaron a encenderse las lámparas eléctricas, saliendo de la obscuridad los cuadros, los dorados, los escudos, las figuras duras y chillonas pintadas en la cúpula. Rafael se sentía trémulo, fuera de sí, embriagado por la facilidad con que desenvolvía su discurso. Aquella ola de luz que se derramaba por el salón, en plena tarde, mientras en la claraboya aún brillaba el sol, parecíale la repentina entrada en la gloria que venía hacia él, para darle el espaldarazo del renombre. Arrebatado por su verbosidad, seguía soltando cuanto había almacenado aquellos días en su pensamiento. En vano se cansaba su señoría, España era profundamente religiosa, su historia era la del catolicismo, se había salvado en todos sus conflictos abrazada a la cruz. Y abarcaba todas las grandes luchas nacionales.
desde las batallas en que la piedad popular veía a Santiago en su caballo blanco, cortando las cabezas de la morisma con alfanje de oro, hasta el levantamiento de los pueblos contra Napoleón, tras el pendón de la parroquia y con el escapulario al pecho. No hablaba una palabra del presente, dejaba en pie aquella crítica despiadada del viejo revolucionario, despreciándola como un sueño de ideólogo, y se enfrascaba en su canto al pasado, afirmando por centésima vez que habíamos sido grandes por ser católicos, que en el momento no lo fuimos, todos los males del mundo cayeron sobre nosotros, y hablaba de los excesos de la revolución, de la tormentosa República del 73, cruel pesadilla de las personas sensatas, y del Cantón de Cartagena, el supremo recurso de la oratoria ministerial, una verdadera fiesta de caníbales, un horror jamás conocido en la tierra de los pronunciamientos y guerras civiles. Se esforzaba por hacer sentir al auditorio el terror de aquellas revoluciones, cuyo principal defecto era no haber revolucionado nada. Y a continuación una apología entusiasta de la familia cristiana, del hogar católico, nido de virtudes y dulzuras, con tal fervor, que no parecía sino que en los países donde no imperaba el catolicismo, eran todas las casas repugnantes lupanares u horrorosas cuevas de bandidos. Muy bien, Brul, muy bien, mugía el ministro, de bruces en su pupitre, oyendo con delicia sus propias ideas en la boca del joven. El orador descansó un instante, paseando su mirada por las tribunas, iluminadas ahora por las lámparas. La dama de la tribuna diplomática había cesado de abanicarse, mirándole fijamente. Faltó poco para que Rafael se sentara de golpe, anonadado por la sorpresa. Aquellos ojos. Tal vez una asombrosa semejanza. Pero no. Era ella, le sonreía con la misma sonrisa burlona de los primeros tiempos. Sentía la turbación del pájaro, que se revuelve en el árbol sin poder librarse de la mirada magnética de la serpiente encogida junto al tronco. Aquellos ojos que se burlaban de él trastornaban todas sus ideas. Quiso acabar. Callarse pronto, cada minuto le parecía un suplicio. Creía oír los mudos chistes que aquella boca estaría haciendo a costa suya. Miró otra vez el reloj. Con 15 minutos más redondeaba el discurso. Y emprendió una carrera loca, con voz precipitada, olvidando su economía de ideas para prolongar la peroración, soltándolas todas de golpe, con el deseo de terminar cuanto antes. El concordato. Obligaciones sagradas con el clero. Sus antiguos bienes. Compromisos de estrecha amistad con el papado, padre generoso de España. En fin, que no podían hacerse economías ni por valor de un céntimo y que la comisión sostenía el presupuesto sin reforma alguna. Al sentarse, sudoroso, conmovido, restregándose con fuerza el congestionado rostro, los compañeros del banco le felicitaron, tendiéndole las manos. Era todo un orador. Debía lanzarse, hablar más. Tenía condiciones. ¿Y del banco de abajo venía el mugido del ministro? Muy bien, muy bien. Ha dicho usted lo mismo que hubiera dicho yo. El viejo revolucionario se levantaba para hacer una corta rectificación, repitiendo las mismas afirmaciones de antes que no habían sido contestadas. Me he cansado mucho, suspiraba Rafael contestando a las felicitaciones. Salga usted si quiere, dijo el ministro. Yo pienso contestar la rectificación. Es un deber de cortesía con un diputado tan antiguo. Rafael levantó la cabeza y vio vacía la tribuna diplomática. Aún creyó distinguir en su lóbrego fondo las grandes plumas del sombrero. Salió del banco apresuradamente y se lanzó al pasillo, donde le detuvieron muchos para felicitarle. Ninguno le había oído, pero todos le daban la enhorabuena, le estrechaban la mano, impidiéndole avanzar. De nuevo creyó ver al extremo del corredor, al pie de la escalera de las secciones, destacándose sobre la vidriera de salida, aquellas plumas negras y ondulantes. Se abrió paso entre los grupos, sordo a las felicitaciones, empujando a los que le tendían la mano y tropezó en la cancela de cristales con dos compañeros que miraban hacia afuera con ojos de entusiasmo. ¡Qué hembra! Parece extranjera. ¿Será mujer de algún diplomático? Tercero. Al salir del palacio la vio en la acera, disponiéndose a subir en una berlina. Un ujier del Congreso sostenía la portezuela con el respeto que inspira el coche oficial, el galón de oro brillante en el sombrero de los cocheros. Rafael se aproximaba, creyendo todavía a la vista de aquel carruaje en una asombrosa semejanza.
Pero no, era ella. La misma. Como si no hubiesen transcurrido 8 años. Leonora. ¿Usted aquí? Ella sonrió como si aguardara el encuentro. Le he visto y le he oído. Muy bien, Rafael, acabo de pasar un rato delicioso. Y estrechando su mano con un franco apretón de amistad, entró en el carruaje, con estrépito de sedas y finos lienzos. Vamos. ¿No sube usted? Preguntó sonriendo. Acompáñeme. Daremos un paseo por la Castellana. La tarde es magnífica. Un poco de oxígeno sienta bien después de ese ambiente tan pesado. Rafael subió, seguido por la mirada de asombro de Lugier, admirado al verle en tan seductora compañía. Comenzó a rodar la berlina. Los dos, en íntimo contacto, sintiendo el calor de sus cuerpos, chocando dulcemente con el suave movimiento de los muelles. Rafael no sabía qué decir. Le turbaba la sonrisa irónica y fría de su antigua amante. Sentíase avergonzado por el recuerdo de su brutal despedida. Quería hablar, y sin embargo, no sabía qué decir. Les pesaba aquel usted ceremonioso con que se habían tratado al subir al coche. Por fin se atrevió a decir tímidamente, hablando en tercera persona. ¿Encontrarnos aquí? ¡Qué sorpresa! Llegué ayer, mañana salgo para Lisboa. Una corta detención, hablar 2 palabras con el empresario del Real. Tal vez venga el próximo invierno a cantar la Walquiria. Pero hablemos de usted, ilustre orador. Más bien dicho de ti, porque nosotros creo que aún somos amigos. Sí, amigos, Leonora. Yo no he podido olvidarte. Pero el entusiasmo con que dijo estas palabras, se desvaneció ante la fría sonrisa del artista. Amigos. Eso es, dijo con lentitud, amigos nada más. Entre nosotros hay un muerto que nos impide aproximarnos. ¿Un muerto? Preguntó Rafael no comprendiendo al artista. Sí. Aquel amor que mataste. Amigos nada más. Camaradas unidos con la complicidad del crimen. Y reía con su irónica crueldad, mientras el carruaje corría por una de las avenidas de Recoletos. Leonora miraba distraídamente el paseo central. Sus filas de sillas de hierro, llenas de gente. Los grupos de niños, que vigilados por las criadas, corrían alborozados bajo la luz dorada y dulce de la tarde primaveral. Leí esta mañana en los periódicos que don Rafael Brull, de la comisión, se encargaría de contestar en eso de los presupuestos, y rogué a un antiguo amigo, el secretario de la embajada inglesa, que viniese a recogerme para acompañarme al Congreso. Este coche es el suyo. Pobre muchacho. No te conoce, pero apenas vio que te levantabas, emprendió la fuga. Una injusticia, porque tú no has estado mal. Estoy asombrada. Y di, Rafael. ¿De dónde sacas todas esas cosas? Pero Rafael no aceptaba el elogio, mirando con inquietud aquella sonrisa cruel. Además, ¿qué le importaba su discurso? Creía estar años enteros dentro de aquel coche. Le parecía haber transcurrido toda una vida desde que salió del Congreso, el recuerdo de la sesión se borraba de su memoria. La contemplaba con admiración, paseando una mirada de asombro por su rostro y su cuerpo. «¡Qué hermosa estás!», murmuró con arrobamiento. «La misma que entonces. Parece imposible que hayan transcurrido 8 años». «Sí. Reconozco que no estoy del todo mal. El tiempo no me muerde. Un poco más de tocador, ahí todo. Yo soy de las que mueren de pie, sin sacrificar a la edad nada de su exterior. Antes que entregarme me mataría. Quiero eclipsar a Ninon de Lenclos». Era verdad. Los 8 años no habían marcado su paso por ella. La misma frescura, igual esbeltez, robusta y fuerte. Idéntico fuego de arrogante vitalidad en sus ojos verdes. Parecía que al arder en incesante llama de pasión, en vez de consumirse se endurecía, haciéndose más fuerte. Su mirada abarcaba al diputado con una curiosidad irónica. «Pobre Rafael. Siento no poder decirte lo mismo. Cuán cambiado estás. Pareces un señor casi venerable. En el Congreso me costó trabajo reconocerte. Grueso, calvo, con esos lentes que trastornan tu antigua cara de moro de leyenda. Pobrecito mío. Si ya tienes arrugas». Y reía, como si le causara intenso gozo el placer de la venganza, ver a su antiguo amante anonadado y cabizbajo por el retrato de su decadencia.
No eres feliz, ¿verdad? Y sin embargo debías serlo. Te habrás casado con aquella muchacha que te ofrecía tu madre. Tendrás hijos. No intentes negarlo para hacerte el interesante, lo adivino en tu persona, tienes el aire de padre de familia. A mí no se me escapan estas cosas. ¿Y por qué no eres feliz? Tienes todo el aspecto de un personaje y lo serás muy pronto. De seguro que usas faja para disimular el vientre. Eres rico, hablas en esa cueva lóbrega y antipática. Tus amigos de allá se entusiasmarán leyendo el discurso del señor diputado, y estarán ya preparando los cohetes y la música para recibirte. ¿Qué te falta? Y con los ojos entornados, sonriendo maliciosamente, esperaba la respuesta, adivinándola. ¿Qué me falta? El amor. Lo que tenía contigo. Y con la vehemencia de otros tiempos, como si aún estuvieran entre los naranjos de la Casa Azul, el diputado daba salida a sus melancolías de 8 años. La ofrecía la imagen inspirada por su tristeza. El amor, que pasa una sola vez en la vida coronada de flores con su cortejo de besos y risas. Quien le sigue obediente, encuentra la felicidad al fin de la dulce carrera. El que por orgullo o egoísmo se queda al borde del camino, ese llora su torpeza, la expía con una existencia de tedio y dolor. Él había pecado, lo reconocía e imploraba su perdón. Había purgado su falta con 8 años monótonos, abrumadores como una noche sofocante y sin fin, pero ya que volvían a encontrarse, aún era tiempo, Leonora, aún podía hacer retoñar la primavera de su vida, obligar al amor a que volviese sobre sus pasos, a que pasase de nuevo, tendiéndoles sus dulces manos. La artista le escuchaba sonriendo, con los ojos cerrados, reclinada en el fondo del carruaje, con un gesto de placer, como si paladease con fruición aquel fuego de amor que aún ardía en Rafael y que era su venganza. Los caballos marchaban al paso por la Castellana. Pasaban junto a ellos otros carruajes en los que brillaban curiosas miradas, sondeando el interior de la berlina y admirando a aquella mujer hermosa y desconocida. ¿Qué contestas, Leonora? Aún podemos ser felices. Olvida mi falta, el tiempo pasado. Imagínate que ayer fue nuestra despedida en aquel huerto, que hoy nos encontramos para vivir eternamente unidos. No, dijo fríamente la artista. Tú lo has dicho, el amor solo pasa una vez en la vida. Lo sé por cruel experiencia y he procurado olvidarlo. Para nosotros pasó ya, y es una locura pretender que nos busque de nuevo. Ese no retrocede nunca. Si le buscásemos, solo a costa de esfuerzos encontraríamos su sombra. Le dejaste escapar. Llora tu culpa como yo lloré tu torpeza. Además, tú no te das cuenta de la situación. Acuérdate de lo que hablábamos en nuestra primer noche a la luz de la luna, el arrogante mes de mayo, el joven guerrero con armadura de flores busca a su amada la juventud. ¿Y dónde está en nosotros la juventud? La mía búscala en mi tocador. Se la compro al perfumista, y aunque sabe disfrazarme bien, oculta una vejez de ánimo, un desaliento en el que no quiero pensar porque me asusta. La tuya. Pobre Rafael. No existe ya, ni aun exteriormente. Mírate bien, estás muy feo. Hijo mío. Has perdido aquella esbeltez interesante de la juventud. Me haces reír con tus ensueños. Una pasión a estas horas. El idilio de una jamona retocada y un padre de familia calvo y con abdomen. Ja, ja, ja. Cruel. Cómo reía. Cómo se vengaba. Rafael irritábase ante aquella resistencia punzante e irónica. Se exaltaba al hablar de su pasión. Nada importaban los desgastes del tiempo. ¿No podía obrar milagros el amor? Él la amaba más aún que en otros tiempos. Sentía hambre loca por su cuerpo. La pasión les daría el fuego de la juventud. El amor era como la primavera, que vivifica los troncos aletargados por el invierno, cubriéndolos de flores. Que ella dijera sí, y vería al instante el milagro, la resurrección de su vida entumecida. El despertar de su alma a la vida del amor. ¿Y la mujer? ¿Y los hijos? Preguntó Leonora brutalmente, como si le quisiera despertar con este recuerdo, cruel como un latigazo. Pero Rafael estaba ebrio de pasión. Le trastornaba el contacto tibio de aquel cuerpo tantas veces deseado en su aislamiento. Las emanaciones perfumadas de voluptuosidad con que impregnaba el interior del carruaje. Todo lo olvidaría por ella. Familia, porvenir, posición. Él solo la necesitaba a ella para vivir y ser feliz. Huiré contigo. Todos me son extraños cuando pienso en ti. Tú sola eres mi vida.
Muchas gracias, contestó Leonora con gravedad. Renuncio a ese sacrificio. ¿Y la santidad de la familia de que hace poco hablabas en aquel salón? ¿Y la moral cristiana sin la cual sería imposible la vida? ¿Cómo reía yo escuchándote? ¿Qué de mentiras decís allí para los bobos? Y volvía a reír cruelmente, regocijada por el contraste entre las palabras del discurso y aquella loca proposición de abandonarlo todo para seguirla en su correría por el mundo. Ah, farsante. Ya había presentido ella en su solitaria tribuna, que todo eran mentiras, convencionalismos, frases hechas. Que el único que hablaba allí con la firmeza de la virtud, era aquel viejecito, al que contemplaba con veneración por haber sido de los ídolos de su padre. Rafael se sentía avergonzado. La rotunda negativa de Leonora, la burla despiadada de su hipocresía le hacían darse cuenta de la enormidad de su deseo. Se vengaba haciéndole revolcarse en la abyección de su amor loco y desesperado, capaz de las mayores vergüenzas. Comenzaba el crepúsculo. Leonora dio orden al cochero para volver a la Plaza de Oriente. Vivía en una de las casas inmediatas al Teatro Real, que sirven de alojamiento a los artistas. Tenía prisa. Había de comer con aquel joven de la embajada y 2 críticos musicales cuya presentación le había anunciado. ¿Y yo, Leonora? ¿No nos veremos más? Tú me dejarás en la puerta, hasta que volvamos a encontrarnos. Quédate unos días. Al menos que te vea. Que tenga el consuelo de hablarte, de sentir el amargo placer de tus burlas. Quedarse. Tenía sus días contados. Iba de un extremo a otro del mundo, arreglando su vida con la exactitud de un reloj. De allí a 2 días cantaría en el San Carlos de Lisboa 3 representaciones de Wagner nada más. Y después de un salto a Estocolmo y luego no sabía con certeza dónde. A Odessa o al Cairo. Era el judío errante, la walquiria galopando entre las nubes de una tempestad musical, pasando a través de las más diversas temperaturas, saltando sobre los más distintos países, arrogante y victoriosa, sin sufrir el más leve menoscabo en su salud y su hermosura. Ah, si tú quisieras. Si me permitieses seguirte. Como amigo nada más. Como criado, si es preciso. Y la cogía una mano, oprimiéndola con pasión. Hundía sus dedos en la manga, acariciando el brazo por debajo del guante. ¿Lo ves? Decía ella sonriendo con frialdad. Es inútil. Ni el más leve estremecimiento. Para mí eres un muerto. ¿Mi carne no despierta a tu contacto? Se encoge como al sentir un roce molesto. Rafael lo reconocía así. Aquella piel que en otros tiempos se estremecía locamente bajo sus caricias, era ahora insensible. Tenía la frialdad indiferente con que se acoge lo desconocido. No te esfuerces, Rafael. Esto se acabó. El amor que dejaste pasar está lejos, tan lejos que aunque corriéramos mucho, nunca le daríamos alcance. ¿A qué cansarnos? Al verte ahora, siento la misma curiosidad que ante uno de esos vestidos viejos que en otro tiempo fueron nuestra alegría. Veo fríamente los defectos, las ridiculeces de la moda pasada. Nuestra pasión murió porque debía morir. Tal vez fue un bien que huyeses. Para romper después, cuando yo me hubiese amoldado para siempre a tu cariño, mejor fue que lo hicieses en plena luna de miel. Nos aproximó el ambiente, aquella maldita primavera, pero ni tú eras para mí, ni yo para ti. Somos de diferente raza. Tú naciste burgués, yo llevo en las venas el ardor de la bohemia. El amor, la novedad de mi vida te deslumbraron. Batiste las alas para seguirme, pero caíste con el peso de los afectos heredados. Tú tienes los apetitos de tu gente. Ahora te crees infeliz, pero ya te consolarás viéndote personaje, contemplando tus huertos cada vez más grandes y tus hijos creciendo para heredar el poder y la fortuna del papá. Esto del amor por el amor, burlándose de leyes y costumbres, despreciando la vida y la tranquilidad, es nuestro privilegio, la única fortuna de los locos a los que la sociedad mira con desconfianza desdeñosa. Cada uno a lo suyo. Las aves de corral a su pacífica tranquilidad, a engordar al sol. Los pájaros errantes a cantar vagabundos, unas veces sobre un jardín, otras tiritando bajo la tempestad. Y riendo de nuevo como arrepentida de estas palabras dichas con gravedad y convicción, en las que resumía toda la historia de aquel amor, añadió con expresión burlona. ¡Qué parrafito! ¿Qué efecto hubiese hecho al final de tu discurso? El carruaje entraba ya en la Plaza de Oriente, iba a detenerse ante la casa de Leonora.
¿Subo? Preguntó el diputado con angustia, con la entonación del niño que implora un juguete. ¿Para qué? Te aburrirías. Seré la misma que aquí. Arriba no hay luna ni naranjos en flor. Es inútil esperar una borrachera, como la de aquella noche. Además, no quiero que te vea Bepa. Se acuerda mucho de aquella tarde en el hotel de Roma al recibir tu carta, y me creería una mujer sin dignidad al verme contigo. Le invitaba a bajar con un gesto imperioso. Cuando partió el carruaje, los dos quedaron un momento en la acera, contemplándose por última vez. Adiós, Rafael. Cuídate, no envejezcas tan aprisa. Cree que he tenido un verdadero gusto en volver a verte. El gusto de convencerme de que aquello acabó. Pero así te vas. Así acaba para ti una pasión que aún llena mi vida. ¿Cuándo volveremos a vernos? No sé, nunca. Tal vez cuando menos lo esperes. El mundo es grande, pero rodando por él como yo ruedo, hay encuentros inesperados, como este. Rafael señalaba al inmediato teatro. ¿Y si vinieras a cantar ahí? ¿Si yo volviera a verte? Leonora sonreía con altivez, adivinando su pregunta. Si vuelvo, serás uno de mis innumerables amigos. Nada más. Y no creas que soy ahora una santa. La misma que antes de conocerte. Pero de todos. ¿Sabes? Del portero del teatro, si es preciso, antes que de ti. Tú eres un muerto. Adiós, Rafael. La vio desaparecer en el portal, y permaneció aún mucho rato en la acera dominado por el anonadamiento. Abstraído en la contemplación de los últimos resplandores del crepúsculo que palidecían más allá de los tejados del Palacio Real. Las bandadas de pájaros piaban sobre los árboles del jardín, estremeciendo las hojas con sus aleteos juguetones como enardecidos por la primavera, que llegaba para ellos fiel y puntual como todos los años. Emprendió la marcha hacia el interior de la ciudad, lentamente, con desaliento, pensando morir. Diciendo adiós a todas las ilusiones que aquella mujer parecía haberse llevado consigo al volverle implacable la espalda. Sí. Era un muerto que paseaba su cadáver bajo la luz triste de los primeros faroles de gas que comenzaban a encenderse. Adiós, amor. Adiós, juventud. Para él ya no había primavera. La alegre locura le rechazaba como un desertor indigno. Su porvenir era engordar dentro del hábito de hombre serio. En la calle del Arenal oyó que le llamaban. Era un diputado, un camarada de banco que volvía de la sesión. Compañero. Deje usted que se le felicite, estuvo usted archimonumental. El ministro ha hablado con gran entusiasmo de su discurso al presidente del Consejo. Cosa hecha. A la primera combinación es usted director general o subsecretario. Mi enhorabuena, compañero. Fin. Playa de la Malvarrosa, Valencia. Julio-septiembre de 1900.